Buenos días, mi nombre es María Antonieta Peña, soy estudiante del sexto trimestre de la carrera de Psicología en la Universidad Bicentenaria de Aragua, Núcleo Táchira. En esta oportunidad les voy a explicar sobre un tema muy importante perteneciente a la unidad curricular Psicología del Desarrollo bajo la supervisión de la psicóloga Ginela Rosales. Luego de visualizar el tercer cortometraje ubicado en la página titulado Estoy bien, se determinaron cosas importantes. En primer lugar, se observa una adulta joven que comienza una nueva etapa. Esta etapa es la etapa universitaria. Ella comienza a vivir sola, diariamente realiza sus actividades y ella decide escribir una carta a su progenitora explicándole que está bien. Le dice que está bien, que llega muy puntual a las clases, que tiene amigos, que ya dejó sus crisis de ansiedad, entre otras cosas, pero todo es mentira, porque la joven ha estado mal, no se alimenta bien, no tiene amigos y tomó hábitos de consumo que le afectan. De esta manera es importante conocer que al llegar a la adultez joven se debe pasar por distintas etapas. El ser humano sufre cambios representativos, tanto físicos como psicológicos, y estos factores biopsicosociales predominan durante el desarrollo. Durante la historia, diversos autores importantes han creado teorías en base al desarrollo. Mayormente se enfatizan en el desarrollo de la adultez joven, o también teorías que abarcan el desarrollo desde el nacimiento hasta la vejez, como es el caso del psicólogo Erik Erikson, que creó la teoría del desarrollo psicosocial, clasificada en 8 etapas. Abarca desde el nacimiento hasta la vejez. Asimismo, involucra el modo de interacción entre el individuo y el entorno. A cada etapa le agregó un conflicto, es decir, si el individuo cumple la etapa y puede avanzar a la otra etapa, se encuentra mentalmente sano, pero si no, va a crear el lado opuesto, es decir, al no cumplir de forma positiva, se va a crear la forma negativa. Estas etapas son creadas de acuerdo a la edad. De acuerdo a la adultez joven, se dice que comienza de los 20 a los 40 años. Para Erik Erikson, en esa edad la comprendió entre la etapa intimidad versus aislamiento. Esto significa que es la manera en que el adulto joven se relaciona con las demás personas. Surge la intimidad amorosa y la intimidad amistosa. También se crean lazos de compañerismo. La persona siente la necesidad de sentir cariño o sentir compañía. Si esto no ocurre, inmediatamente el individuo va a sentir aislamiento ante las personas. Según el cortometraje observado, la joven sufre aislamiento porque no tiene la capacidad de poder tener una intimidad o un acercamiento con sus compañeros de estudio. De lo contrario, ella sufre ansiedad, sufre depresión y sufre temor. Y para poder justificar su ansiedad, practica un hábito de consumo que es el cigarrillo. Por otro lado, también tenemos la teoría de Daniel Levinson. Él nos muestra su teoría integral del desarrollo adulto. Indica su etapa de transición temprana adulta, que abarca de los 17 a los 22 años. En esta etapa, el adulto comienza a tener responsabilidades. Ejemplo, en la joven del cortometraje, una de sus responsabilidades es que dio inicio a la universidad. Ya comienza a tener estas pequeñas responsabilidades como vivir sola, crea una base de independencia, además tiene la responsabilidad de poder prepararse su propio alimento, de poder arreglar su ropa, de poder organizar sus actividades para llevarlas a la universidad y también crea independencia porque se fue de la casa materna para poder vivir sola. Este proceso es un poco fuerte porque ella no estaba acostumbrada a hacer las cosas sola, dependía de su progenitora. Hoy en día se puede observar que en esta etapa los adultos sufren bastante porque no se alimentan bien, ya sea por factor económico, por
flojera, por falta de tiempo, o porque no saben preparar la comida y no se imaginan que este día llegaría. Por eso, al momento que llega la etapa de transición, el individuo, en este caso finalizando la adolescencia, sufre gran impacto. Asimismo, ocurre el impacto de ir a la universidad, de llegar tarde, de conocer personas, de cómo serán los docentes, de cómo serán las actividades, de cómo me aceptará la sociedad o mis compañeros de estudio. Asimismo, Daniel Levinson habla también de la etapa en la que se enfrentan al mundo. Esta etapa abarca de los 22 a los 28 años. Aquí el adulto toma decisiones. Básicamente se ha acostumbrado al estilo de vida que llega y comienza a crear independencia. Posterior surge la transición a partir de los 36 años, donde surge el matrimonio, la necesidad de tener hijos y por último la etapa del establecimiento. También tenemos la teoría de Warner-Shea. Es la etapa del desarrollo cognitivo intelectual. La clasificó en 7 etapas muy importantes. En este caso nos vamos a enfocar en la etapa número 2, que es la etapa del logro. Esta etapa abarca de los 19 años a los 31 años. Esto explica que los adultos, según sus conocimientos, ya crean una independencia. Ellos establecen objetivos siempre con visión futurista. Ellos sienten la necesidad de poder planear estrategias para poder organizar su vida. Usan su parte intelectual, es decir, su inteligencia, su manera de desenvolverse y potencian sus capacidades. Por último, Robert Sternberg explica la tríada del amor, que se basa en 3 elementos muy importantes, que es la intimidad, la pasión y el compromiso. Todos los adultos pasan por esta etapa. Primero la intimidad, luego la pasión y luego el compromiso, siendo una necesidad básica para el ser humano. Posterior a esto existen interrogantes importantes, resaltantes en el proceso evolutivo de la adultez. La primera interrogante es la globalización, amenaza u oportunidad para el adulto joven. El adulto joven se enfrenta a procesos económicos, educativos, religiosos, culturales, tecnológicos o políticos. De acuerdo a la sociedad, el cambio que pueda tener es impactante por la educación, por la adaptación que el individuo vive, más aún si el mismo se enfatiza en el que dirán, la aceptación que pueda tener del mismo. De igual forma, en el ámbito educativo y económico. Esto puede ser una oportunidad para él, claramente se dice, porque de acuerdo a sus capacidades, todos estos procesos pueden ser positivos, siempre y cuando la secuencia de las etapas sean satisfactorias. Pero si hablamos de la actualidad, lo que hoy en día se vive, también podría ser una amenaza, por la manera en que se observa el mundo, tanto en factores internos como externos. Hoy en día los adultos jóvenes poseen estereotipos o creencias basadas en culturas que muchas personas no aceptan o critican, o dependiendo de su ideología se atreven a crear barreras o entorpecer la calidad de vida del individuo. Otra interrogante muy importante es que la tasa de mortalidad por suicidio ha aumentado. ¿A qué se debe esto y qué se propone para la prevención? Los adultos jóvenes en la actualidad son susceptibles a muchas situaciones. Si hablamos de Venezuela u otros países menos desarrollados, donde existen jóvenes que viven solos a temprana edad porque sus padres han emigrado a otro país, no han tenido el apoyo ni la compañía de ellos. Un adolescente que no tenga a sus padres ni cuente diariamente con ellos, están propensos a sufrir de depresión, de angustia, de temor, de desesperanza. Muchas personas han perdido también a sus seres queridos, ejemplo a sus padres. Esto puede ser por falta de medicamentos, por falta de atención médica, por robos, por accidentes, por muchísimos factores. Prácticamente el individuo se queda huérfano, si estamos hablando de este factor, destacando que hoy en día, gracias a la tecnología avanzada, se observan muchos casos de muchos factores de riesgo donde afectan directamente al individuo.
Entonces, siendo un factor, un ejemplo, cuando los adultos jóvenes se quedan sin padre o ocurre desde la infancia y crecen con esta mentalidad, con una depresión, también los perjudican otros factores más externos. En este caso, los teléfonos o cualquier artefacto tecnológico que los pueda arropar. Hoy en día se ve mucho material o muchos videos donde el adulto joven puede observarlo y a veces no le educa nada. El niño o el adulto se enfoca y se encierra en ese mundo. Su higiene mental no está totalmente adecuada y muchos padres no le prestan atención a esto por sus ocupaciones. La discriminación también es un tema muy resaltante. En la actualidad, la economía, la cultura, la sociedad, todo esto afecta al adulto joven. Este problema viene desde la adolescencia y permanece por el resto de la vida. Son muchos los factores que pueden llevar a un adulto joven al suicidio. Mayormente está la etiología principal, que después lo conlleva a una depresión, angustia, a temor, a cualquier alteración mental que no pueda ser tratada porque las personas no toman en cuenta lo que le está pasando. Se propone realizar una evaluación a los adultos jóvenes que padezcan algún signo o síntoma de alarma, entre ellos ansiedad, depresión, temor, angustia. Es importante prestarle atención, escuchar y no juzgar, porque por miedo muchas veces no expresan lo que sienten. La higiene mental debe ser potenciada. Existen muchos métodos para poder hacer esto. Hay muchas personas que no les prestan atención. Uno de los métodos es promover las actividades lúdicas, prácticas de hobbies, alguna actividad favorita que tenga el adulto joven, igualmente reuniones familiares, entre otros. No obligar al adulto joven a hacer lo que él no quiere, a estudiar una carrera universitaria que no le gusta, a intervenir en su noviazgo o intervenir en su matrimonio. Esto está totalmente mal porque ellos tienen la capacidad de poder decidir. El psicólogo en este tema toma un papel importante para el seguimiento del mismo. Ningún signo de alarma debe ser omitido. Son muchos los factores que conllevan al suicidio y a la educación. La educación comienza desde el hogar. Es decir, todas las personas o todos los padres y familiares tienen que prestar atención a los signos y síntomas que padezca. En este caso, lo que estamos hablando, el adulto joven, tienen que aprender a escuchar y a socializar, de tal modo que al momento que se enfrenten con los factores externos o que se enfrenten a la comunidad, no se lleven un gran impacto, como sucede hoy en día. Los seres humanos necesitan de atención, es muy importante. También necesitan de educación, y para que esto suceda se implementan los valores desde la niñez, de acuerdo a la crianza de cada uno. Por último, tenemos la interrogante, el impacto de la inmediatez en el adulto joven. El adulto joven debe pasar por ciertas etapas sin prisa. Él tiene la capacidad de decir qué quiere ser o qué no quiere ser, qué le gusta, qué le llama la atención, su pasión. No se le puede presionar porque desarrollaría la frustración. Una persona que se presione o se le obligue a hacer cosas que no quiere siempre va a ser frustrado, y esto puede generar muchos signos y síntomas que conlleven a una alteración mental. En el cortometraje se observa que la progenitora le pidió a la joven que tenía que sacar un título universitario. Ella se lo expresa en la carta diciéndole: te prometo que voy a obtener el título que tanto me has pedido. Lo más probable es que la chica esté estudiando alguna carrera universitaria que no le gusta, o apenas terminó su secundaria, fue obligada a estudiar. Para todo hay tiempo. Mientras el joven, el adolescente, no se sienta capacitado para enfrentarse a la sociedad, tenemos que darle un lapso de tiempo que tampoco se exceda para que pueda decidir y pueda organizar sus ideas, porque muchas veces por apresurar escogen la carrera universitaria equivocada. Cada cosa tiene su tiempo, no por ello hay personas que trabajan en algo que no les gusta y no disfrutan su trabajo. Espero que haya sido de su agrado.
Gracias por su atención, muchísimas gracias, nos vemos en otra oportunidad.